Hey, hola, buenos días. Un saludo hasta donde estés, esperando que te encuentres muy bien de salud y con mucho ánimo para aprender. El día de hoy les hablaré sobre los linfocitos T CD8, su activación, diferenciación y sus funciones efectoras. Sin más por el momento, comencemos. Las células TCD8 o linfocitos T citotóxicos, al igual que las células T helper CD4, son generadas en el timo y expresan el receptor de células T TCR. Pertenecen a la línea de los linfocitos T encargados de las funciones efectoras de la inmunidad celular. Los linfocitos T CD8 o citotóxicos son activados por células que han sido infectadas por virus. Se caracterizan por carecer de la molécula CD4 y de expresar el correceptor dimérico CD8, compuesto por una cadena CD8 alfa y otra cadena CD8 beta, ambas con un peso de 32 kilodaltons y codificadas por genes ubicados en el cromosoma 2. Los linfocitos T CD8 son una importante herramienta contra patógenos intracelulares como bacterias, virus o incluso en la vigilancia de los crecimientos tumorales, así como de los trasplantes e injertos que se le hacen al cuerpo. Por sus funciones se le compara en homología con el linfocito NK de la inmunidad innata. Una célula diana es la célula cuyo destino final es ser eliminada por los linfocitos T citotóxicos. Esto a través de un ataque directo a las células infectadas. Las células T CD8 reconocen péptidos unidos a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. El heterodímero CD8 se une a una porción conservada, alfa 3, de la molécula de histocompatibilidad de tipo 1, formándose así la conocida sinapsis inmunitaria, que es una región compleja, una estructura compleja que se forma en la región de contacto entre el linfocito T citotóxico y la célula diana. Posteriormente, la célula diana recibe vesículas citotóxicas provenientes del linfocito T citotóxico. De esto les hablaré más adelante. En el tejido afectado, las células infectadas por un microorganismo, de preferencia intracelular como los virus, presentan sobre su superficie remanentes del microorganismo en el contexto de una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 1. La célula infectada presenta los antígenos foráneos a una célula presentadora de antígeno, quien procesará la información infectante a los linfocitos T citotóxicos. La célula presentadora de antígenos profesional viaja hasta el ganglio linfático o órgano linfático secundario, donde espera el encuentro con el linfocito T citotóxico para su posterior activación. Debido a la gran toxicidad de estos linfocitos y para evitar el innecesario riesgo que supondría que estuvieran circulando constantemente, la activación de los linfocitos T CD8 vírgenes, como la de todos los linfocitos T vírgenes, empieza mejor si los antígenos los presenta las células dendríticas. Este requisito plantea el problema de que los antígenos reconocidos por los linfocitos T pueden ser virus que infecten muchos tipos de células, incluidas las células dendríticas. Las células citotóxicas inactivas o vírgenes requieren dos tipos de señales para su activación. En primer lugar, la unión del receptor de células T TCR en la membrana de la célula citotóxica con el complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 1 de la célula dendrítica. Además de esta forma de presentación en forma de complejo péptido MHC1, las células dendríticas proporcionan también coestimulación a través de moléculas B7 u otras.
La otra señal es la coestimulación en altas concentraciones derivadas de la unión de la molécula CD40 presente sobre las membranas de las células dendríticas con su ligando en la célula citotóxica. Esto estimula la producción mayor de ligandos por el linfocito TCD8, haciendo la señal más fuerte y definitiva. Una vez activados, los linfocitos TCD8 se convierten en linfocitos T citotóxicos y linfocitos T de memoria, listos para viajar por la circulación en busca del antígeno que les fue presentado. Ahora bien, la función de los linfocitos T CD4 cooperadores. Los linfocitos T CD4 pueden proporcionar segundas señales a los linfocitos T CD8. La importancia variable de estos linfocitos en el desarrollo de las respuestas de los linfocitos T citotóxicos la ilustran estudios realizados en ratones que carecen de linfocitos T cooperadores. En estos ratones, algunas de las infecciones víricas no generan linfocitos T citotóxicos ni función cooperadora del linfocito T CD4. Esta es la explicación más aceptada de los defectos de generación de linfocitos T citotóxicos en sujetos infectados por el VIH, que infecta y elimina solo a los linfocitos T CD4. La primera función del linfocito T CD4 en la diferenciación es que ellos pueden producir citocinas y secretarlas. Esto estimula la diferenciación de los linfocitos T CD8 cuando se unen a las células dendríticas. La otra función de los linfocitos T CD4 es uniéndose a la célula dendrítica a través de los de CD40 y su ligando. Esto hace que la célula presentadora de antígeno sea más eficiente para estimular a la célula T citotóxica para su diferenciación. Así también expresa la proteína CD40 para unirla a su ligando en la célula TCD8 virgen. Así se estimulan más también la producción de citocinas dirigidas a la diferenciación del linfocito TCD8 virgen. Ahora bien, una función nueva de los linfocitos TCD4 que se describe es la capacidad de ser una célula presentadora de antígeno. Esto es muy importante, ya que la fagocitosis bacteriana y la presentación cruzada de los antígenos para activar a los TCD8 es casi exclusivamente una función de la célula presentadora de antígeno profesional. Sin embargo, las células TCD4 convencionales también capturan y matan bacterias de las células dendríticas infectadas en un proceso denominado transfagocitosis. La presentación del antígeno mediado por linfocitos TCD4 a las células TCD8 podría implicar el procesamiento endógeno de las bacterias por las células TCD4 o, como les decía, deberse a la captura de las moléculas en el complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 1. Se ha demostrado a través de experimentos con ratones que las células del sistema inmune conocidos como CD4, en contra de uno de los dogmas de la inmunología, son capaces de capturar y destruir estas bacterias, pero además son capaces de comportarse como células presentadoras de antígenos que activan de forma potentísima a otros linfocitos T CD8, que tienen el potencial de destruir varios tipos de tumores. Estas uniones que se dan entre la célula CD4 y CD8 son estrechas y se conocen como sinapsis inmunológicas.
esto da como resultado un potencial como una nueva generación de inmunoterapias, ya que el estudio demuestra que este descubrimiento puede aplicarse en la práctica clínica. Usando un modelo de melanoma agresivo de ratón, hemos demostrado que podemos emplear estos linfocitos T CD4P que capturan bacterias modificadas genéticamente para expresar un antígeno tumoral para proteger de forma muy eficaz contra la formación de tumores, indica Veiga, el responsable a cargo del estudio. También en apoyo de estos datos se observan que los linfocitos TCD8 que se activan por el contacto con los linfocitos TCD4P acaban siendo linfocitos de memoria central que se ha visto que están implicados en la lucha antitumoral, que además expresan cantidades muy bajas de PD1. Esto es importante ya que las inmunoterapias contra el cáncer más exitosas en estos últimos años están basados en el uso de anticuerpos contra PD1 o su ligando. La función de las citocinas. Varias citocinas están implicadas en la diferenciación de los linfocitos TCD8 y en el mantenimiento de los linfocitos T efectores y de memoria de esta línea. La interleucina 2 promueve la proliferación y diferenciación de los linfocitos TCD8 en linfocitos T citotóxicos y linfocitos T de memoria. Los linfocitos TCD8 expresan cadenas beta y alfa del receptor para la interleucina 2 y pueden expresar cantidades elevadas de la cadena después de su activación. Se ha demostrado que la interleucina 2 y los interferones del tipo 1 estimulan la diferenciación de los linfocitos TCD8 vírgenes en linfocitos T citotóxicos efectores. Recuerde que las mismas citocinas participan en la diferenciación de los linfocitos T CD4 en linfocitos TH1. Esta similitud puede reflejar el hecho de que el desarrollo de ambas poblaciones efectoras, los linfocitos TH1 y los citotóxicos, dependa de factores de transcripción similares como TBET para ambos y la eomesodermina relacionada para los linfocitos T citotóxicos. La interleucina 15 es importante para la supervivencia de los linfocitos TCD8 de memoria. La interleucina 15 puede producirla varios tipos celulares, como las células dendríticas. Los ratones que carecen de interleucina 15 muestran una pérdida significativa de linfocitos TCD8 de memoria. Se ha demostrado también que la interleucina 21 producida por los linfocitos T CD4 activados interviene en la inducción de linfocitos T CD8 de memoria e impide el agotamiento del linfocito T CD8. Bueno, toda esta activación nos llevaba a la diferenciación del linfocito T virgen en linfocitos T efectores y de memoria, que estos últimos pueden generarse a partir de linfocitos T efectores que realizaron su función o diferenciarse directamente después de la activación por la célula dendrítica. Estas poblaciones ya diferenciadas están listas para pasar a la circulación en busca del origen del antígeno que les fue presentado. Estos linfocitos T efectores migran a los tejidos infectados, también a los crecimientos tumorales o a los injertos que se rechazan. Como tal, en el tejido es donde realizan sus mecanismos de citotoxicidad. La muerte provocada por los linfocitos T citotóxicos implica el reconocimiento específico de las células diana
y producción de proteínas que inducen la muerte celular. Los linfocitos T citotóxicos matan a las células diana que expresan el mismo antígeno asociado a la clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad que desencadenó la proliferación, y no matan a células que no expresen este antígeno. Una vez los linfocitos T CD8 específicos activados y diferenciados, son funcionales y pueden matar a cualquier célula nucleada. Estos pasos de su toxicidad, mediada por, en este caso, las vesículas citotóxicas, se resumen en estos 4 pasos: el reconocimiento del antígeno y la formación de la sinapsis inmunitaria, la exocitosis de los gránulos, el desprendimiento del linfocito y la muerte posterior de la célula diana. Primero, el reconocimiento de antígeno. El linfocito T citotóxico se une a la célula diana y reacciona con ella usando su receptor para el antígeno, el correceptor CD8. Para ser reconocidas de un modo eficiente por los linfocitos T citotóxicos, las células diana deben expresar moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 unidos a un péptido y la molécula de adhesión intracelular ICAM, que es el principal ligando de la integrina LFA1. Los linfocitos T citotóxicos y las células diana forman conjugados muy próximos, sinapsis inmunitarias. Como se muestra en la imagen, están muy próximos, y la región en azul representa el cambio conformacional del linfocito T citotóxico para vertir los gránulos a la célula diana. Además del receptor del linfocito T, los linfocitos T citotóxicos expresan receptores que también expresan los linfocitos NK, que contribuyen a la regulación y activación de los linfocitos T citotóxicos. Algunos de estos receptores pertenecen a la familia de receptores inmunoglobulínicos del linfocito T citolítico natural de tipo TIR. Estos también reconocen péptidos del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 en las células diana, pero no son específicos de ningún complejo MHC péptido en particular. Además, los linfocitos T citotóxicos expresan el receptor NKG2D, que reconoce a las moléculas similares a la clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad, MIC-A, MIC-B y ULBP, expresadas en las células estresadas, infectadas o transformadas. NKG2D puede servir para producir señales que actúan junto con el reconocimiento de antígeno por el TCR y potenciar su actividad lítica. El principal mecanismo de la muerte de la célula diana medida por el linfocito T citotóxico, como veníamos viendo, es la liberación de las proteínas citotóxicas almacenadas en los gránulos. La inducción de muerte de la célula diana se produce de 2 a 6 horas después del reconocimiento del antígeno. Y procede incluso aunque el linfocito T citotóxico se desprenda. En este proceso, el centro organizador del microtúbulo se desplaza a la zona citoplásmica cercana al contacto con la célula diana. Los gránulos citoplásmicos del linfocito T citotóxico se transportan a lo largo de los microtúbulos y se concentran en las regiones de la sinapsis. Y la membrana del gránulo se fusiona con la membrana plasmática del dominio secretor. De este modo, se dice que el linfocito T citotóxico da un golpe mortal a la célula diana. Las principales proteínas citotóxicas
En los gránulos del linfocito T citotóxico y de los linfocitos NK son las granzimas y la perforina. Las granzimas A, B, C son serina proteasas que comparten una secuencia histidina-aspartato-serina en sus dominios catalíticos. La granzima B escinde proteínas después de los residuos aspartato y es la única que es inequívocamente necesaria para la citotoxicidad. Puede activar caspasas que inducen la muerte celular. La perforina es una molécula perturbadora de la membrana que es homóloga a la proteína del complejo C9. Los gránulos también contienen un proteoglucano sulfatado, la serglicina, que sirve para ensamblar un complejo que contiene granzimas y perforina. La principal función de la perforina es facilitar la liberación de las enzimas en el citosol de la célula. La perforina puede polimerizarse y formar poros acuosos en la membrana de la célula diana. La inserción de la perforina en la membrana de la célula diana desencadena un proceso de reparación de la membrana, lo que interioriza la perforina y las granzimas en los endosomas. La perforina entonces puede actuar sobre la membrana del endosoma y facilitar la liberación de las granzimas en el citosol de la célula. Una vez en el citosol, las granzimas escinden varios sustratos, como las caspasas, e inician la muerte apoptótica de la célula. Los linfocitos T citotóxicos también usan un mecanismo independiente de los gránulos para matar, que está mediada por interacciones de moléculas de membrana situados en el linfocito T citotóxico. Tras la activación, los linfocitos T citotóxicos expresan una proteína de membrana llamada ligando de Fas, que se une al receptor mortal Fas, que se expresa en muchos tipos celulares. Esta interacción también da lugar a la activación de las caspasas y la apoptosis de los objetivos que expresan Fas. Tras dar el golpe mortal, el linfocito T citotóxico se separa de su célula diana, lo que suele ocurrir incluso antes de que la célula diana muera. Los propios linfocitos T citotóxicos no resultan dañados durante la inducción de la muerte de la célula diana, probablemente porque el proceso de la exocitasis dirigida del gránulo durante la inducción de la muerte mediada por el linfocito T citotóxico libera el contenido del gránulo de forma preferente sobre la célula diana y lejos del linfocito T citotóxico. Como se ve en estas imágenes. Los linfocitos TCD8 producen la citosina activadora del macrófago, interferón gamma. De hecho, la secreción de interferón gamma en respuesta a péptidos específicos es un análisis sensible de la frecuencia de los linfocitos TCD8 específicos frente al antígeno y en una población de linfocitos. La producción de esta citosina es otra similitud entre los linfocitos CD8 y los linfocitos Th1. Es probable que ambos subgrupos de linfocitos T contribuyen a la eliminación fagocítica inducida por el interferón gamma de microbios ingeridos. En las infecciones por microbios intracelulares, la actividad mortal de los linfocitos T citotóxicos es importante para erradicar el reservorio de la infección. Además de su participación en la eliminación de células infectadas por virus, se ha demostrado que los citotóxicos son cruciales para la defensa del anfitrión contra ciertas bacterias intracelulares, como Mycobacterium tuberculosis, y para la eliminación de diversos microorganismos, como el parásito intracelular del paludismo. Por ejemplo, la infección por virus de la hepatitis B y C, los hepatocitos infectados mueren por respuesta de los linfocitos T citotóxicos del anfitrión y los NK, y no por el virus en sí. Estos virus no son citopáticos, pero el anfitrión detecta el microbio infeccioso y reacciona contra él y no es capaz de distinguir los microbios que son por sí mismos perjudiciales de los que son relativamente inocuos. El término agotamiento se ha utilizado con el fin de señalar que las respuestas efectores
que se desarrollan pero después se clausuran de una forma activa, al contrario de lo que es la tolerancia, cuando los linfocitos no evolucionan a linfocitos efectores. Los linfocitos TCD8 agotados muestran numerosos cambios funcionales y fenotípicos, como la menor producción de interferón gamma y la mayor expresión de múltiples receptores inhibidores, sobre todo PD1. Un mecanismo demostrado de determinación de la respuesta es el de las señales inhibidoras del PD1, que bloquean la activación de los linfocitos citotóxicos. Este mismo fenómeno de agotamiento del linfocito T mediado por inhibidoras por PD1 puede contribuir a la cronicidad de algunas infecciones víricas, como las producidas por VIH o el virus de la hepatitis C. También la capacidad de algunos tumores para evadir la respuesta inmunitaria gracias a este PD1. Los anticuerpos y el virus. Los anticuerpos que bloquean el PD1 son eficaces en la inmunoterapia de los tumores y están probando en infecciones víricas crónicas. El agotamiento puede haber evolucionado como una forma de atenuar las consecuencias lesivas para los tejidos de la infección vírica crónica. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte y muchísimas gracias por llegar hasta el final. Esas son las fuentes consultadas. Nos vemos muy pronto. Feliz estudio.